¿Qué tal amigos? Hoy es 28 de enero de 2021. Bienvenidos a su videoblog Maestros de a pie. Entonces hoy vamos a tratar un tema muy interesante porque ya estuvimos como filosofando sobre aspectos de matemáticas, pero lo que realmente nos interesa son los resultados del desempeño de los estudiantes en las pruebas estandarizadas que hay a nivel nacional. Entonces el tema del día de hoy es ¿cuántos saben de matemáticas los alumnos en el bachillerato? Entonces, compadre, bienvenido. Vamos a iniciar. Adelante, compadre. Bien, bien. También a mí me gusta el tema, ¿no? Es sobre evaluación. Primero, antes de empezar a analizar los resultados de Planea, esta pregunta de cuántos saben, a mí me lleva a pensar, depende de quién evalúa. Porque el maestro, cuando evalúa el maestro, regularmente, estadísticamente, históricamente, los resultados son altos. Me refiero a un 7, 7.5 de calificación. Pero cuando lo evalúa Planea, con los usuarios de Planea, pues los resultados son muy bajos. Entonces, estos resultados de cuánto saben depende mucho de quién evalúa, de quién es el ente evaluador. Depende de otros factores, ¿no? Por ejemplo, de los criterios, de los indicadores. Pero bueno, en otro momento sería bueno analizar cómo evalúa el maestro, ¿no? Pero en esta ocasión queremos tomar los resultados de Planea para poder conocer cuánto están aprendiendo, cuánto saben los estudiantes de bachillerato sobre matemáticas específicamente, ¿no? Entonces, me gustaría empezar con esto, compadre. Mire, primero te doy la oportunidad de que me digas, ¿tú qué piensas, qué opinas acerca de los resultados de matemáticas? Aquí están los resultados de Planea 2017, como para introducir. Planea es un instrumento que mide el aprendizaje en matemáticas y comunicación a nivel nacional. Sí, y el más reciente, los resultados más recientes son de 2017. Mira, aquí están. ¿Cómo ves? Pues, indudablemente depende mucho. Primero habría que preguntar los tipos de instrumentos de evaluación que existen, no solo en México, quizá en el mundo, ¿no? Pues a ver, recuérdame, ¿no? Antes se llamaba Enlace, después Planea. Existe otro tipo de prueba a nivel mundial, no recuerdo el nombre. Sí, así es. Pero entonces, bueno, dependiendo de ese tipo de instrumentos, pero bueno, vamos a trabajar específicamente con lo que ahora es Planea, ¿no? Y pues los resultados, pues yo los considero pues, normal en función de lo que yo pienso por la forma en cómo está diseñado el instrumento de evaluación. Es decir, el examen, la forma en cómo los reactivos están diseñados arroja estos resultados. Entonces, para mí es normal que se tengan estos tipos de contenidos en cuanto a los resultados. no, por lo que veo no te gusta el instrumento. Pues una vez que lo he analizado, ya lo vi dos veces, tres veces y no estoy plenamente convencido en el diseño de los reactivos. Eso es más que nada. Y pues, si finalmente el instrumento es un conjunto de reactivos, pues sí, la conclusión podría ser que no me gusta del todo el instrumento de evaluación. Sin embargo, pues es los únicos resultados más confiables, objetivos que tenemos. Porque si analizamos los resultados por maestro, en el mismo grupo hay un maestro que le da 9 de calificación y otro el 6, el 5, Planea le da otro, ¿no? Pero bueno, empecemos. Estos son los resultados. ¿Qué tenemos aquí, compadre? ¿Qué nos muestra la tabla? Mira, hay una tabla que muestra los resultados de dos planteles, de dos escuelas de bachillerato en el estado de Tlaxcala y la República Mexicana. Sí, primero recordar que Planea tiene cuatro niveles para el nivel de logro alcanzado. Para identificar el logro alcanzado en el aprendizaje. El nivel 1 hasta el 4. El nivel 1 es el más básico o el deficiente, ¿no? Es cuando alguien está acá, podemos decir que no tiene las competencias matemáticas o que su competencia es deficiente. Cuando está acá, tiene una competencia destacada o excelente, ¿no? Y mira, este plantel dice que el 74% de los estudiantes está en el nivel 1. Nivel 1. Otro plantel, el 70%, y en el estado todos los bachilleratos, en promedio, el 76% de estudiantes están en el nivel 1. A nivel nacional, 66%.
¿Qué significa esto? Yo lo interpretaría como que 3/4 de estudiantes, de todos los estudiantes del Estado, de nuestros planteles, de la República Mexicana prácticamente, tienen grandes problemas en las competencias matemáticas, ¿sí? Ahora, si nosotros podemos agrupar estos dos niveles como competente para las matemáticas, dos niveles para decir que son competentes y estos para que no tienen la competencia. A uno competente. A uno competentes, significa que más del 90%, ¿sí? Más del 90, casi el 100% están en no competentes. Pues sí, son resultados muy duros en cuanto al gran porcentaje poblacional de estudiantes que caen en el nivel 1 y nivel 2. La tabla también veo que muestra dos planteles al azar, ¿no? Son así ejemplos. Pues sí, pues es algo muy real, ¿no? El hecho de que pocos estudiantes o pocos porcentaje de estudiantes caen en el nivel 3 y 4. Según yo, por la forma en cómo está diseñado el instrumento de evaluación. Bueno, yo creo que nos comprometemos a que el siguiente video sea analizar el instrumento de evaluación de Planea para evaluar matemáticas, ¿no? Okay. Pero mira, esta visión yo considero que es de un maestro de escritorio, ¿sí? Del líder, del director, del que decide. Pero bueno, nosotros como maestros de a pie creo que, si bien es cierto esto es importante, creo que sería más interesante analizar otras cosas, ¿no? Primero, para No, a subirlo. Aquí. Ajá, eso. Mira, primero, esta forma de evaluar como que no es muy común y a veces no es muy entendible por la mayoría de los padres de familia, mucho, ¿no? Para los maestros, ¿no? Sí. Vamos a usar una escala que es la más común, que usamos nosotros los maestros y que entienden mejor los estudiantes y los padres de familia, ¿no? Mira, regresando a los dos planteles. Los planteles muestran. Sí. Ajá. Mira, el CECITE X, le llamé así para no ventanear a ese plantel, dice que 34.7 tienen de porcentaje de respuestas correctas. Y el otro plantel, ¿sí? 36.8% de respuestas correctas. Pero si nosotros lo ponemos como en una escala de 0 a 10, significa que el plantel X tiene una calificación de 3.4 y el otro plantel de 3.6. ¿Por qué aquí estos dos planteles seleccioné para poder ilustrar el aprendizaje? Comparé el CECITE X tiene un grado de marginación alto y el CECITE Y tiene un nivel de marginación muy bajo. Este es como si fuera de un pueblo y este de una ciudad grande, ¿sí? Los niveles de marginación son aquí muy diferentes, sin embargo, los resultados prácticamente son iguales. Significativamente son los mismos o significativamente no hay diferencia. ¿Qué significa entonces esto? Para mí, que no es tan determinante el contexto social. El contexto social. ¿Dónde están ubicados los planteles? ¿Qué sería lo determinante entonces? A priori, yo diría que tal vez la enseñanza, las clases que damos, ¿no? Pero bueno, otra vez, nuestra visión como maestros de a pie, creo que es identificar cuáles son los temas, cuáles son los contenidos a donde más bajos salen nuestros estudiantes, a donde hay menos aprendizaje. Sí, porque si no identificamos esos temas, no podemos intervenir. Cuando tú tienes los resultados así en la escala de los 4 niveles, no puedes intervenir, irías a ciegas. Por eso es importante que identifiquemos cuáles son los reactivos, los temas primero y los reactivos. Okay. Mira, así a grandes rasgos, ¿qué te dice? Pues tenemos los temas de que abarca la prueba Planea, que es sentido numérico y pensamiento algebraico. ¿Y qué es aritmética y álgebra? ¿Qué es aritmética, álgebra? Sí, efectivamente.
cambios y relaciones, que es un poco proporciones, de cálculo, proporciones, y cálculo, un poco de funciones, diferencial, forma, espacio y medida, que es geometría. geometría. Las dos geometrías, la euclidiana y la analítica, y manejo de información, que es estadística y probabilidad. Así es, sí, Entonces, sí. eso es lo que veo. Y aquí que tenemos el número de reactivos que tiene la prueba planea, que son 50. Aquí tiene la cantidad de reactivos que tiene cada aspecto a evaluar de la prueba, 18 reactivos que se evalúan en este criterio, y aquí dice el porcentaje de respuestas correctas de los dos planteles, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que habría que tomar en cuenta, es los aspectos que se evalúan Y mira, y los porcentajes. yo identifico así los matemáticos, no soy matemático, pero bueno, los que tratamos de... Los que llegamos a la enseñanza, de las tratamos de matemáticas. encontrar un patrón. Y Sí. el patrón acá, tal vez son poquitos datos, ¿no? Pero el patrón es que en los dos planteles, el tema con menor desempeño o con menor aprendizaje es forma, espacio y medida, es decir, geometría. Geometría. En ambos, en este CCIT-Y, tenemos 28.6% de respuestas correctas y en el 25.2 en el CCIT-X. En el CCIT-X, 25.6. Es decir, habría que reforzar más esos temas, ¿sí? Más en ese aspecto de geometría. Y el que le sigue, bueno, mejor en el que mejor estamos aparentemente, mejor, ¿no? Es el mejor desempeño, por así decirlo. Sí. Pues es cambios y relaciones, y también en los dos planteles. Y yo no dudo que a nivel nacional o a nivel estatal pudieran ser también en esos dos aspectos a donde estamos mal y a donde estamos no tan mal. Pero, otra vez, para hacer un mejor análisis, porque a nosotros nos interesa como maestros de a pie, saber a dónde hay que intervenir, ¿no? Entonces, unos ejemplos de la prueba planea. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, tenemos aquí el reactivo número 47 de la prueba planea del 2017. Tenemos aquí que corresponde a forma, espacio y medida, que habíamos hablado de que álgebra, y aquí tenemos una gráfica que nos muestra el porcentaje de alumnos que contestaron correctamente. Lo de verde es el 9% y lo de rojo pues es la gran cantidad de alumnos que contestaron incorrectamente, ¿no? El 91%. Un ejercicio que, si lo leemos, dice: cada brazo del compás de la imagen mide 42 centímetros, 42 acá, 42 acá, ¿no? Y nos pide hallar, otro dato: cuando las puntas se encuentran separadas 30 centímetros, a esta distancia es 30 centímetros, ¿cuál es la altura del compás? Entonces lo que nos pide es esto. Pues es un ejercicio que implica el uso, ya hablando en fórmulas o algoritmos matemáticos, del teorema de Pitágoras, ¿no? Así es. Entonces, eso es lo que nos dice. Entonces, yo lo que veo identificar que nos cuesta trabajo buscar el modelo matemático que represente este problema usando el teorema de Pitágoras. Sí, yo creo que, mira, cuando damos clase y a veces le ponemos problemas que aplique el teorema de Pitágoras, pero le damos los datos. Sí, solo los datos. Y le damos el triángulo, ¿no? Aquí ya es con un objeto cotidiano y que tiene forma de triángulo, o podemos identificar que se pueden formar dos triángulos o algunos triángulos, y entonces, a pesar de que se ve, y creo que desde la secundaria se empieza a ver esto del teorema de Pitágoras, en el bachillerato se vuelve a ver, pues bueno, el estudiante no lo ha aprendido. Tal vez lo ha memorizado porque cuando lo evalúas lo sabe, repite el procedimiento, pero no lo ha comprendido o se le ha olvidado porque lo ha almacenado en su memoria de corto plazo, ¿no? Entonces, creo que aquí ya podemos identificar, ahora sí, es un elemento que tenemos, que ya conocemos para poder intervenir en el salón de clase, ¿no? Es decir, vamos a reforzar lo que es el teorema de Pitágoras, pero con problemas. Con aplicaciones. Con aplicaciones. Sí, entonces la recomendación es que el maestro se enfoque a hacer en sus actividades o dentro de sus evaluaciones reactivos con este diseño, ¿no? Que resolver problemas que a donde apliques el teorema de Pitágoras. Dejar a un lado el paso anterior, que es que busque nada más dando un triangulito, dan dos datos y una incógnita, y que busque una de las dos. Pero mira, hasta el maestro a veces le pone ya a dónde están los datos, en qué parte, ¿no? Sí, o sea, creo que le cuesta al chico todavía inferir, identificar o pasar del texto a la imagen. No lo ha podido hacer. Pero no sé que sea un problema de observación del estudiante cuando resuelve el examen. O sea,
como que nos cuesta trabajo observar y asociar este diseño de esta figura geométrica con el teorema de Pitágoras. Puede ser, pero habría que reforzarlo y enseñarle eso si es que no lo sabe hacer. Okay. Otro ejemplo, Siguiente ejemplo. Ese está muy interesante, compadre. Número 50, el reactivo número 50 que pues, nos pide hallar, bueno, habla así, en una población se realizó una encuesta sobre el número de hijos que tienen todas las familias. Los datos que se muestran en la gráfica, entonces aquí tenemos una gráfica que nos representa en este eje el número de hijos y en este eje el número de familias, y aquí tenemos unas columnas que nos representan, por ejemplo, aquí que hay 2 familias que tienen un solo hijo, en que hay 4 familias que tienen 2 hijos, entonces la gráfica nos muestra eso y nos pregunta cuál es el número de hijos promedio por familia. Entonces, una media aritmética es lo único que me pide. Se ve sencillo, ¿no? Pero mira, el resultado es que el 9% de los alumnos lo contestó correctamente. Es decir, 1 de cada 10 o 10 o 9 de 100 estudiantes. 9 de 100. Es muy poco el aprendizaje de esto, ¿no? Y aparentemente, pues es estadística que se ve desde la primaria, a sacar el promedio, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? ¿Tú cuál crees que sea el problema y por qué no lo hayan? Así de bote pronto yo digo que buscar la media aritmética, pero como los datos están de forma agrupada, representados con una gráfica, como que siento que el error pudo haber sido identificar el total de población, porque pues es muy sencillo encontrar la suma del número de hijos, pero dividirlo entre la población de este caso, como que siento que ahí pudo haber sido el detalle de identificar, ¿no? Y sobre todo cuando nosotros observamos de que la respuesta y los distractores, pues la diferencia entre un valor y otro son de decimales, ¿no? Entonces como que ahí sí cuesta más trabajo, ¿no? Pienso yo, porque está representando un problema de datos agrupados. En términos generales yo diría que la mayoría de los estudiantes sabe calcular la media aritmética. Así es. Pero ¿cuál es el problema? Yo considero que les hemos enseñado a que los datos yo se los doy concretamente o se los doy explícitamente del 4, 5, 6, 8 y entonces mecánicamente ya lo saben de que lo tengo que sumar y lo divido entre el número de datos. Claro. Pero aquí está dado en forma gráfica y que le hace falta interpretar. No ha podido relacionar o no sabe interpretar la información en una gráfica. Por lo tanto, yo creo que otra vez, otro dato relevante acá para nuestras clases es que tal vez ya el chico sabe calcular la media aritmética sumando los datos, cuando yo se los doy explícitamente, pero aquí no están dados explícitamente. Entonces, habría otro dato acá es, hay que enseñarle al estudiante a obtener información cuando no está dada explícitamente, para poder contestar esto. Otra vez, como maestros de a pie, repito, creo que cuando analizamos así las situaciones nos pueden dar elementos para poder intervenir en el salón de clase. Porque si nada más te dan los resultados generales, no, vas a ciegas y no puedes intervenir en el salón de clase. Inclusive seguimos quizá volviendo a ser en el aula haciendo las mismas prácticas, ¿no? Sí. Y no hay ningún cambio. Entonces, quizá por eso se ve reflejado que en los resultados de Planea 2015, 2016, 2017 coinciden, ¿no? Los porcentajes. Y más allá de estos 3 años, desde enlace prácticamente son muy similares los resultados. O sea, históricamente no ha habido cambio. Y bueno, y creo que también nuestras clases, la enseñanza sigue siendo la misma, no ha cambiado. A pesar de que tenemos esta información y que en teoría la información de Planea debe ser para que nosotros podamos intervenir ya no a ciegas, sino ya más directamente para resolver la problemática en la enseñanza. Pero desgraciadamente no lo hemos hecho, ¿no? Otro ejemplo. Este ejemplo está también muy interesante, ¿no? ¿Lo leo yo o tú, compadre? Adelante. Reactivo número 13 me muestra un sistema de ecuaciones y me dice qué representa la variable X, qué me representa la variable Y. Pero lo interesante está en que lo único que hay que hacer es identificar cuál de los 3 enunciados, ¿verdad? Representa este sistema de ecuaciones. Prácticamente es convertir del lenguaje algebraico, matemático, bueno, lenguaje algebraico a lenguaje natural, ¿no?
Eso es lo que pide el problema. Y solo contestó el 16% de alumnos contestaron correctamente. Mira, creo que hemos dedicado mucho tiempo a enseñarles a resolver ecuaciones. Los sistemas de Pero, ecuaciones, ¿sí? Ecuaciones o un sistema de ecuaciones, pero, yo aquí yo veo el pero, ¿no? Les damos esto. Les damos, sin nada, sin contexto, las ecuaciones. Entonces, aquí habría que darle un contexto, darle una interpretación para hacerlo significativo, ¿no? Porque regularmente esto no lo manejamos. O sea, no le decimos qué significa en ese problema las variables, en este caso X y Y, ¿no? Entonces creo que aquí yo lo veo muy claro y el nuevo currículum eso marca, ¿no? Hay que tratar de trabajar, pero primero conceptualizar qué significa variable en una situación, en una ecuación, en una expresión algebraica, y no lo hemos hecho, porque solamente vemos el algoritmo, solamente vemos el procedimiento, pero todo este contexto no, aquí es interpretar un poquito, ¿no? Yo creo que otra vez son aquí información, datos relevantes para poder intervenir en el salón de clase. Y por último, otro problema. Otro ejercicio. Tiene el 18% de aciertos, ¿sí? Significa que prácticamente 18 de 100 estudiantes o 2 de 10 lo saben resolver. ¿Cómo ves? Pues sí, es un ejercicio de identificar dos triángulos que sean semejantes en base a los criterios de semejanza en los triángulos. Está interesante. Hoy tengo mis observaciones sobre este reactivo, que no vamos a hablar de eso el día de hoy, pero pues sí, me he puesto a preguntarme a mí mismo, bueno, ¿cuántas fórmulas tiene que saber un estudiante? ¿Cuántos procedimientos tiene que saber un estudiante el día que se presenta a un examen planeado, ¿no? Todavía no he identificado así la cantidad, ¿no? Pero, por ejemplo, hay que saberse los 3 o 4 criterios de semejanza en dos triángulos para este ejercicio. Sí, yo creo que aquí estaría casi evaluando un poquito más la memoria, más que la comprensión. Sí. Si aquí te pone lo que estoy diciendo, que se pusieran acá los criterios de semejanza, tal vez tú ya lo puedes interpretar y ya se trataría un poco más de evaluar la comprensión más que la memorización, ¿no? Claro, entonces, sí. Yo también, es muy teórico, no me gusta este tipo de problemas, sin embargo, deben ser capaces de resolverlos, ¿no? Entonces, bueno, estos son unos ejemplos de los problemas que vienen en Planea y que creo que me gustaría que el siguiente video, sí, pudiéramos platicar un poquito más profundamente del instrumento, ¿no? Pero por el momento, sí, sigamos con esto de conocer y de comentar los resultados Planea. Primero, ya vimos los resultados. Ahora, lo que a mí me gustaría preguntarte es, históricamente tenemos los mismos resultados. Posiblemente, históricamente, hemos hecho lo mismo. Por ejemplo, ¿qué hacen en tu plantel? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho en tu escuela? ¿O qué se ha dejado de hacer, no? Primero, ¿qué se ha hecho primero, no? Pues sí, creo yo que nos hace falta, en primer lugar, este nivel de análisis en lo que en toda escuela debe de haber una academia de maestros, ¿no? Que se haga ese desglose de información y que de alguna manera pues nosotros tengamos la capacidad de empezar a hacer propuestas. Ahora, ¿qué se ha hecho así específicamente? Pues yo recuerdo que se han hecho acciones antes del examen. Es decir, por ejemplo, se han hecho hasta compendios de ejercicios en base a las pruebas anteriores, ¿no? Que pudo haber sido prueba enlace o prueba planeada. También recuerdo que también al estudiante se le dice tienes que entrar a la página de la Secretaría de Educación Pública y resuelve el examen en línea Planea, ¿no? El simulador. El simulador, pues sí, y curiosamente coincide con la prueba del anterior, pues, ¿no? Eso se ha hecho, y
Algo que creo que también es muy importante, a pesar de que Planea lo plantea de que no debe ser un instrumento donde al maestro o al estudiante se le debe, pues de alguna manera condicionar, como que yo he identificado que el estudiante cuando resuelve el examen sin algún tipo de ¿Incentivo? pues, incentivo o condicionamiento, yo lo podría decir, he visto que hay estudiantes que lo resuelven en 20 minutos, 30 minutos. Estoy sorprendido porque entran al examen y a los 20 minutos ya salen del salón, ya lo resolvieron el examen. O son muy hábiles esos estudiantes para resolverlo, No creo. o lo respondieron al azar, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Que esos tipos de criterios también nos ayudan, ¿no? Y que quizá mucha abonaría que por ejemplo, el resultado de la prueba planea sea parte de la calificación del segundo parcial, del tercer parcial de la materia, ¿no? Para que le demos seriedad, ¿no? Eso todavía no se ha logrado implementar, pero creo que esa es a lo mejor una propuesta que yo haría, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho? Y es lo que yo propondría, ¿no? En mi escuela, creo que en la mayoría de las escuelas, por lo que platicamos con los colegas, se hace prácticamente lo mismo. Hay un lineamiento que dice que hagas un repaso, ¿sí? Hagas un repaso de la prueba planea y casi en todos los planteles, en todas las escuelas es retomas los reactivos de las pruebas anteriores y empiezas a trabajar. Pero creo que un error es que empezamos a trabajar a ciegas, es decir, a todo le damos el mismo tiempo, la misma prioridad, ¿sí? Y creo que estamos trabajando, interviniendo a ciegas, porque creo que debemos empezar a intervenir en función de a dónde hay más errores, a dónde hay más dificultad, ¿no? Entonces, pero lo que tú dices, esa propuesta, creo que donde yo trabajo, se ha hecho y ha habido una mejora, pero no significativa. Es decir, cuando al estudiante hizo la prueba, enfrentó la prueba sin condicionamiento así, con su interés propio, salía con cierta calificación. Pero ya cuando se le dijo, ¿sabes qué? Tu calificación de planea, de matemáticas, va a servir para evaluar el segundo parcial o tercer parcial, ¿no? Y nosotros, yo particularmente, evalué, califiqué esas y subieron 1 o 2%, es irrelevante o no es significativo. ¿Cuál es el gran problema entonces? El gran problema no está ahí. Y además creo que no es el propósito, no es el espíritu de la prueba planea que te prepares antes para enfrentar la prueba. Creo que se trata de que veamos cuánto ha logrado a través de las clases ordenadas, en horarios, cuánto ha logrado de aprender en matemáticas. Perfecto. Pero bueno, pero se ha perdido eso, ¿no? Se ha perdido eso. Se ha perdido ese espíritu de la prueba, porque a veces así yo vería como que hemos querido transitar por el camino corto, un atajo, ¿no? El atajo es de que yo lo quiero preparar 3, 4, 5 meses antes, más que prepararlo los 2 años y medio antes. Pues ¿sí? Tenemos que hablar de los tiempos. Yo recuerdo cuando entré a trabajar como maestro, había 5 horas a la semana, ¿no? De matemáticas, sí. Y pronto lo reducen. La reforma, la RIEMS, ¿o cómo se llamaba? Sí, la reforma. La reforma integral de educación media superior, de 5 lo bajan a 4 horas, ¿no? Entonces, tendríamos que hablar de varios criterios. Pero yo no lo veo tan relevante eso, porque otra vez sigue lo mismo, antes y después de eso, ¿no? Bueno, yo digo que sí, pero eso lo podemos debatir. Bueno, pero ya para ir cerrando, me gustaría primero conocer una propuesta así, ya algo dijiste, ¿no? Pero para puntualizar, enfocarnos más, ¿qué propones? ¿Qué propondrías para que en los siguientes nos vaya mejor? Pues yo siempre he dicho que en toda actividad, entre más te entrenes, mejores resultados vas a tener. Entonces, para mí el secreto, el éxito de esto va a ser el entrenamiento. Así, si yo tuviera la capacidad de poder hacerlo, yo lo que haría es poner una materia, pues ojo, no estaría contemplada dentro del currículum del bachillerato, ¿no? Pero una materia auxiliar que donde se enseñe específicamente entrenamiento del estudiante para resolver ejercicios de prueba planea. Eso es lo que yo haría, ¿no? A lo mejor 2 horas a la semana, 3 horas a la semana, pero se le va preparando a un estudiante
para que cuando llegue a esa etapa, pues por lo menos los resultados no sean tan... Mira, lo que tenemos, ¿no? Esto es lo interesante de esta charla, porque nos permite compartir nuestras visiones. Yo estoy totalmente en desacuerdo con esta propuesta, porque otra vez estaríamos tratando de hacer trampa desde mi punto de vista, ¿no? De decir, pues vamos a darle más tiempo y hasta le quitamos horas a otras materias para prepararse y salir mejor en Planea. Para mí creo que no está por ahí la solución. Para mí la solución es que desde un principio nosotros mejoremos las clases y que no haya necesidad de que demos tiempo extra para preparar específicamente para enfrentar la prueba Planea. Es decir, para mí la solución es el día a día, pero ir mejorando las clases, ir mejorando nuestra enseñanza. Por lo tanto, creo que primero es analizar, proponer alternativas de cómo dar el tema, cómo resolver este problema. Se trata de hacer el estudio de clase. Entonces, pero siempre que sea continuo, desde el primer semestre, si nosotros mejoramos, en la medida que mejoremos nuestra enseñanza, nuestras clases, aprenderán más, yo creo. Para mí, esa es la solución, una solución que no implica más recursos, sino más bien enfocarnos a donde yo considero que está la problemática, en mejorar la enseñanza de las matemáticas. Pero bueno, esto es lo interesante de poder compartir nuestros puntos de vista. Yo estoy de acuerdo, nada más lo que yo te digo es de que el nivel de especialización que un estudiante puede adquirir, no solo en matemáticas, sino en cualquier asignatura, va a estar en función del tiempo que utilice para adquirir ese conocimiento, ¿no? Lamentablemente tenemos unos contextos donde pues, a lo mejor el estudiante solo usa el tiempo específicamente de la cantidad de horas que ven a la semana en clase, ¿no? Son muy pocos los estudiantes que a contraturno, o que hay escuelas privadas que dicen, los papás pueden decir, no, pues yo voy y voy a meter a mi hijo a que se refuerce en aprender más matemática, ¿no? Son muy pocos, ¿no? Entonces, pues para mí es cuando los tenemos en la escuela, pues es ahí el momento para que puedan trabajar en ejercitarlos para cualquier materia, pues para matemáticas, para química, para física, ¿no? Pero así nos han formado, ¿no? Que no nos evalúan, pero sí nos han dicho, es que la prueba Planea son los resultados, ¿no? Y en base a eso, pues nosotros tenemos que buscar soluciones que nos pudieran, pues, no tener esos resultados que tenemos, ¿no? Mejorarlos. Sí. Como conclusión, ¿tienes alguna conclusión? ¿Esa sería tu conclusión? Pues mi conclusión es que yo me espero al siguiente video para que analicemos los reactivos y yo sigo con la postura de que está diseñado para los resultados el Planea está diseñado para que tengamos los resultados que tenemos. Está dura tu afirmación, pero bueno, sí. Yo quisiera dar una conclusión sobre el tema, sobre lo que estamos platicando. Mira, es lamentable, desde mi punto de vista, que no hagamos un seguimiento sistemático del aprendizaje de toda la escuela, de todo el subsistema, de todo el sistema educativo, ¿no? Mira, en un principio yo te dije que si nosotros queremos conocer cuánto aprenden los estudiantes, pero recurrimos a la asignación del aprendizaje según el maestro, va a decir que tenemos un 7.5 de aprendizaje. Pero si tomamos como fuente de información el Planea, va a decir que tenemos un 3.5 de aprendizaje, ¿sí? Pero, ¿a quién le hacemos caso? Es evidente que nosotros necesitamos datos objetivos duros y para eso necesitamos estar monitoreando, censando continuamente el aprendizaje, no solamente en matemáticas, en todos, pero lamentablemente no hay nada en el sistema, ¿no? Entonces, yo no me gustaría esperarme hasta que Planea diga, pues los vamos a evaluar. No, creo que como institución nosotros deberíamos tener los instrumentos, el sistema para que cada semestre estemos evaluando cuánto están aprendiendo, pero que sea un instrumento independiente al docente y que no sea los resultados para
para estar criticando al maestro, no, un tipo de es evidencia. para mejorar, ¿no? Porque desgraciadamente tenemos la idea de que los resultados van a ser usados en nuestra contra. Y tal vez algunos lo han hecho, ¿no? Pero queremos quitar eso, hay que erradicar esa idea, ¿no? Censar y conocer los resultados de cuánto aprenden debería servirnos para mejorar. No para encontrar culpables, sino para encontrar soluciones. Entonces, mi propuesta, mi conclusión sería que, desgraciadamente, muchos compañeros, colegas, creo que no les gusta Planea, los resultados Planea, el instrumento Planea, pero es lo único que tenemos y deberíamos usarlo. Y si no viene Planea, nosotros debemos tener nuestros propios instrumentos para estar censando de manera objetiva y continua cuánto están aprendiendo. Esa sería mi conclusión. Pues yo nomás te hago, antes de que terminemos el video, el planteamiento. ¿Qué pasaría si estudiantes de primer año de nivel licenciatura, y ya nos vamos específicamente de ingeniería, les aplicamos la misma prueba Planea y esperar los resultados, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, después hablamos sobre eso, pero sí, pues entonces nos vemos en el siguiente video, compadre. Vamos a hablar ya específicamente sobre los reactivos. El instrumento. El instrumento, que es donde yo ahí sí tengo mis observaciones, ¿no? Sale, nos vemos en la siguiente. Pues gracias, nos vemos. Adiós.